Los nutriólogos suelen decir que uno es lo que come. La salud de la que tú dispones depende de tu alimentación. No es para nada sano que tú te alimentes constantemente de pizzas, de hamburguesas, de hot dogs, de refrescos o sodas, de productos industrializados. Tienes que variar tu alimentación y hacer que no solo te produzca placer, sino que además te dé salud. De esa misma manera podemos decir que uno es lo que lee. Lo que tú lees determina qué clase de persona, en cierto sentido, vas a ser. Si tú eres una persona que solamente ve películas de Hollywood, películas de acción, de superhéroes, de terror, este tipo de cosas, eso va a determinar mucho tu carácter. Te va a formar o te va a deformar. De modo que cuando tú veas algo que no se maneje dentro de los parámetros del cine industrial, no lo vas a entender. La literatura es un ejercicio en el que la lectura es la base principal. Sin embargo, no todo lo que se lee y no todo lo que se publica es literatura. Hay muchos libros, pero no todos son literatura. Hay, de la misma manera que hay comida industrial y hay cine industrial, también hay literatura industrial. Hay toda una serie de productos que se llaman libros, que no todos son de literatura. Muchos son igual el equivalente impreso de una hamburguesa, de un hot dog, de ese tipo de alimentación chatarra, de productos industrializados que se hacen mediante una receta que ya está establecida para engancharte. ¿Qué es la literatura industrial? Pierre Bourdieu en este libro nos va a servir para que tú entiendas qué es la literatura industrial. Las novelas industriales, que hoy en día llamamos bestsellers, parecen obedecer a una lógica estrictamente inversa del propósito flaubertiano: describir con mediocridad lo extraordinario, en su definición más corriente, evocar situaciones y personajes fuera de lo común, pero según la lógica del sentido común y con el lenguaje más cotidiano, apropiado para dar una visión que resulte familiar. Esto quiere decir que la literatura industrial precede al cine industrial. Ya existía la literatura industrial en el siglo XIX, producto de la revolución industrial, por supuesto. ¿Y qué es lo que pasa si tú eres alguien que se alimenta exclusivamente de esa clase de productos? Quiero que veas esto. ¿Os apetece acompañarme en una aventura épica por tierras inexploradas y llenas de peligro? Pues estáis de suerte, porque acabo de publicar mi primera novela, Adrosaurópolis, el cataclismo celestial. Esta es la primera entrega de una saga de 3 libros. Pero tranquilos, que esta primera es autoconclusiva, su trama empieza y acaba, aunque se dejen cosillas sueltas para el futuro. Y diréis, ¿de qué va? Pues yo os lo explico. Cuenta la leyenda que hace miles de años la humanidad llegó al culmen de su progreso. Sin embargo, no se sabe por qué, pero de la noche a la mañana los dinosaurios lo invadieron todo y esas enormes ciudades con rascacielos desaparecieron por completo. Miles de años después empieza esta novela. Esto que acabamos de ver es el anuncio de una trilogía de novelas que escribió o pergeñó uno de los creadores de contenido más populares que hay en esta plataforma, Andoni Garrido. Probablemente hayas oído hablar de él o lo habrás visto incluso. Es el dueño del canal que se llama Agujeros de Guión. Y hay, por supuesto, toda una cultura que elogia o que habla de estos productos basura, de estos productos superficiales, mal hechos, cuya única función es entretener. Es un entretenimiento, por supuesto, muy vacío, porque no está basado en que te muestren algo que tenga que ver con la naturaleza
del ser humano, que te revele algo de tu propia personalidad. La literatura industrial, igual que el cine industrial, repite fórmulas ya establecidas desde la época de los griegos, con Aristóteles y su poética, de donde viene toda esta teoría que utilizan muchos youtubers que hablan de cine, de los 3 actos, que eso ya lo habría dicho Aristóteles. Es decir, no es nada nuevo esto, existe desde los griegos, como te puedes dar cuenta. Cuando todos estos youtubers que se alimentan de la cultura pop, una cultura evidentemente efervescente y superficial, lo que producen estos youtubers no es otra cosa que un reflejo de lo que son, de lo que se han alimentado y de aquello que los ha formado o deformado. La cultura pop ha desarrollado sus propias herramientas de difusión de sus ideas y de sus cultos, y hay todo un cultivo, todo un culto al mal cine, al cine mal hecho. Se vuelven obras de culto y hay canales de YouTube enteros dedicados a eso, algunos hechos con un gran ingenio, como el de un argentino, Mariano Rodríguez, un argentino mexicano, porque vivió en México algún tiempo, y que a veces es hilarante por las cosas que se le ocurren y la narración ultra rápida que hace, pero él, como dice en su propio canal, se dedica a exponer malas películas o de plano películas pésimas. Lo mismo ocurre con la mayoría de los que hablan de esta clase de productos culturales, como Gabriel Insertis, un español radicado en Alemania, que es quizá uno de los mejores que hay en este momento en la red, y hay otros youtubers argentinos, la mayoría españoles. El canal de Andoni Garrido tiene 2 canales, uno dedicado a la historia, donde hace videos de cierta duración, pueden ir de 20 minutos a 40. Es un canal de historia, muy bien documentado algunas veces, pero el problema de este canal es que cuando tú ves un video de YouTube, tú puedes querer ver la historia de los vikingos, las guerras napoleónicas, cualquier periodo de la historia que tú quieras, pero el asunto es que, por supuesto, no sabes nunca cuáles son las fuentes a las que él recurrió. Tú puedes ver un video en el canal de Andoni Garrido donde te hable de la Primera Guerra Mundial. No tengo idea cuánto dure, pero debe haber algún video que hable de eso. Pero no es lo mismo que tú veas un video del cual no tienes idea de cuáles son sus fuentes, cuáles son los libros en los que se basó, a que te asomes a un libro como el que te estoy mostrando. Este es un libro de casi 1000 páginas, más de 800 páginas, que contiene índices, mapas, contiene toda una serie de notas a pie de página en cada uno de los capítulos y sobre todo contiene una enorme bibliografía que te da cuenta de cuáles son las fuentes a las que recurrió el autor. Este es un libro que te tomaría leer, dependiendo de la clase de lector que seas. Te podrías leer en una semana o podrías leerlo a lo largo de varios meses, porque son casi 1000 páginas. Y, como te puedes imaginar, la lectura de un libro requiere un compromiso, requiere atención, requiere muchos elementos de los cuales un video no te puede proporcionar. No es lo mismo ver algo que leerlo y mirar las páginas, las letras que están impresas en el papel y asimilar lo que estás leyendo. La lectura de un libro, de cualquier libro, requiere del compromiso del que lo ve, pero también de un acto de reflexión, de meditación sobre lo que has leído. Un video lo puedes ver de manera distraída, sin prestar mucha atención, porque no hay fuentes. No tienes tu manera de saber de dónde sacó la información este youtuber del que te estoy hablando. No es el único. Hay otros youtubers, Miguel Delis es otro español que habla también de cuestiones históricas, pero en el cine, y habla generalmente del heavy metal o algún género musical por el estilo, que él ha dicho en más de una ocasión, que es un género ideal para conocer la historia.
Para conocer la historia, lo único que es ideal son los libros de historia, libros como el que te estoy mostrando, libros que hablen de periodos históricos y que generalmente son libros muy extensos, de modo que una canción de 3 minutos que aborde cualquier tema nunca va a ser equiparable a que tú leas un libro sobre el tema, por mucho que la canción te llame la atención y te motive quizá a buscar alguna información adicional, algo que muy rara vez sucede. ¿Para qué sirve leer? Te preguntarás entonces. Bueno, la pregunta por sí misma es absurda. Leer no sirve para algo, no tiene utilidad. La literatura, ya te lo dije en otra ocasión, no son datos, no son estadísticas. La literatura es otra cosa. La literatura es un asomarse a los resortes que nos hacen ser humanos, que nos revelan algo de nuestra propia personalidad, que nos sacan del marasmo, de la rutina cotidiana, a que la vida necesariamente nos conduce. La vida es una reiteración infinita de rutinas cotidianas. Solo la literatura te saca de esa rutina. Solo los libros te permiten vivir una vida más plena, una vida que va más allá de lo poco que puedes saber a partir de las escasas relaciones que tienes cuando vas a tu trabajo o a la escuela. La literatura te permite dialogar con los mejores. Eso es la literatura. Cuando tú lees un libro como el de Andoni Garrido, cuya mera descripción es realmente ridícula y absurda, te da una idea de la pobreza de su lenguaje y además te habla de las equivocaciones en que cae al pensar que un guión de cine es equivalente a un libro de literatura y que el gran mérito que él propone de su propia narrativa es que no tiene agujeros de guión. Pero los guiones son una cosa distinta a un libro. Y la literatura, entendida en su mejor acepción, en la única que importa, es algo que te habla sobre tu propia naturaleza. En el mundo de lo real, donde nosotros vivimos, no existen los zombies, no existen los monstruos, o los monstruos que existen son de otro tipo, no existen las civilizaciones de dinosaurios. Cuando tú ves en películas y en esta clase de novelas ridículas como la de Andoni Garrido, que te hablan de civilizaciones y de convivencias absurdas o de mundos distópicos, lo que tú nunca ves es cómo vive la gente común y corriente. Lo que ves son relaciones formulaicas. Y eso no es literatura. Eso no vale la pena de ser leído. De modo que para la próxima ocasión estaremos detallando y mostrándote ejemplos de lo que sí es literatura. Por lo pronto, gracias por tu atención.